poco del tema de la autonomía. José Marimán ha escrito un libro sobre el tema de autodeterminación, donde hace una síntesis, a mí me parece bastante interesante de lo que el movimiento ha ido discutiendo a través del tema de la autonomía. El mismo José escribió un artículo importante que yo creo que se está concretizando, bueno, lo van a decir después, obviamente, en esta idea de descentralización que se toma de parte del gobierno. Al igual como actor político en su tiempo también, planteó algunos aspectos de autonomía. Señalar en primera instancia que es un concepto que se está debatiendo en el movimiento a partir de la década del 80. Ya Santos Millán lo planteaba como algo que va a causar polémica, decía el PN en el año 82, a través del Mercurio, en una asamblea de ADMAPO. Decía esto va a generar polémica entre las personas que nos quieren aplastar como pueblo. Decía que autonomía no era poner una barrera en la Araucanía, sino que era que se nos respetara como cultura, como tradición, como raza, decía Santo Millán. En el año 83, en una de sus conferencias, en una de sus resoluciones del Congreso, se plantea de crear un proyecto de carácter histórico, y ese proyecto de carácter histórico va a ser la autodeterminación. No sé, bueno, o sea, no lo plantean mejor que yo, pero si se hizo algún documento sobre este tema, algo que por lo menos me da la impresión de que no estoy tan seguro en ese sentido, creo que hay que seguir investigando un poco, pero sí se plantea esta idea de autodeterminación como un proyecto de carácter histórico para el pueblo mapuche. Y yo creo que las generaciones posteriores, estoy pensando particularmente en la generación que va a fundar el Consejo de todas las Tierras, o la gente que se está mapuchizando en la zona de Arauco, empezando en José del Joven, José Colchonado también, o Adolfo Villabú, que están, no sé si son partamamos, pero sí están dentro de este debate que se está generando a fines de los 80, a principios de los 90. Yo creo que van a hacer un desarrollo más profundo sobre este concepto, a través de emblemas tal vez simbólicos. Tal vez el emblema más simbólico en ese sentido sea la Abuelo Folle, la bandera mapuche, la cual en alguna medida es un aspecto subjetivo sobre el tema de la autonomía. Creo que a partir del 2007 esto tiene un importante vuelco cuando la ONU plantea en su Declaración de los Derechos de los Pueblos que todo pueblo indígena tiene derecho a la autodeterminación como un derecho humano, y por tanto empieza a ser un derecho ya de carácter internacional. Durante ese trayecto, yo creo que el tema de autodeterminación, entendida como una soberanía, como volver a componer esta soberanía suspendida o desposesionada ante la expansión del Estado chileno y argentino y la ocupación de los ejércitos militares, y la autonomía como una forma tal vez de poder concretizar esa autodeterminación, ¿cierto? Dentro de las realidades de cada comunidad imaginada, en este caso la chilena o la argentina. Creo que en esta perspectiva siento que es un desarrollo más endógeno que exógeno. Yo creo que el desarrollo del pensamiento mapuche ha sido un desarrollo, yo me estoy dando cuenta un poco más de un debate más interno, ya que tanto diferencia externa. Y creo que ese desarrollo lo ha ido generando las condiciones materiales en las cuales se está desarrollando el pueblo mapuche, que efectivamente desde la década del 80 tiene un proceso de chilenización bastante distinta a la chilenización de los abuelos de ellos, porque una chilenización neoliberal, económica, en la cual te propone también un sujeto como ser humano. El neoliberalismo no es solamente la imposición de un modelo económico, también es la imposición de una ideología, según Gardón, es una de las últimas ideologías totalitarias que se han ido creando, porque propone también una perspectiva del ser humano, un ser humano que sea individualista, un ser humano que sea consumista, un ser humano que piense que el motor de la vida, ¿cierto?, va a ser el individualismo o la individualidad. Yo creo que eso se refleja, a mi parecer, cuando Pinochet decreta en el año 79 la división de las reducciones por propiedades individuales. A mí me parece, creo que esa es la llegada del neoliberalismo a la zona mapuche, ya bien gráfica. Sobre eso, mientras que en el año 79 se están dividiendo las comunidades en títulos individuales, también empieza el desarrollo del mundo forestal en esta misma zona. Por tanto, hay las forestales como modelo económico ya propiamente neoliberal y mucho más moderno, también va a ingresar en lógica de la modernidad a la zona mapuche. Yo en algunas entrevistas que he podido hacer a gente que nació en la época, la gran parte de los entrevistados que hice yo nació en el año 75. Son relativamente niños cuando se están viviendo las comunidades, pero la memoria de ellos les hace recordar de estas antiguas tierras que eran mucho más amplias y que se ven divididas por el título Merced 79. Pero sí ellos se recuerdan que con la llegada a las forestales y con el ingreso de los mapuches a trabajar en las forestales,
quemando las plantaciones, perdón, los bosques nativos para sembrar las plantaciones. Se recuerda, por ejemplo, que llega el dinero, porque la gran parte de la zona mapuche vive del intercambio, o sea, los agricultores lo hacen trabajar en sus fondos, ¿cierto? Y les pagan en algún de trigo, ¿ya? Como tal, como en una forma de pago bastante precapitalista, en un mundo donde el capitalismo ya lleva por unos 100 años de vida. Lo otro que es bastante simbólico tal vez, uno de los premios me decía, bueno, yo conocí el PAN para llegar a las forestales, porque la forestal al final del mes entregaba, aparte de un sueldo, que era un sueldo bajo, le entregaba a la familia una caja de mercadería, que es donde venía la harina, porque es una zona que no se producía, entonces dijo, nosotros no comíamos pan, ahí conocí recién el pan. Entonces, y eso estamos hablando del año 83, 84, estamos hablando de una sociedad mapuche que tal vez Jorge Lusinger, entre comillas, tenga razón cuando diga después, 20 años después, que los mapuches son pobres, que son depredadores, que son borrachos, que no tienen nada, y bla, 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 bla. Porque efectivamente, bajo la chilenización neoliberal, el pueblo mapuche fue forzado finalmente a volver a un estado de involución, tal vez, ¿cierto? Y lo lleva a un estado casi de sobrevivencia, ¿cierto? Y efectivamente, cuando uno ve a entrevistas a los mapuches que son niños de ese tiempo, efectivamente tienen que avanzar muchas hectáreas, esconderse para cruzar los fondos, para encontrarse con los capataz y los funderos que los amarran en los árboles y los azotan por meterse a los campos. Tienen que pasar de noche hacia el mar para buscar productos del mar, pescado, almeja, ¿cierto? Efectivamente también son una sociedad mapuche que tiene que sobrevivir de la papa, que es lo que más se produce en la zona de Arauco. Por lo tanto, un pueblo mapuche bastante precario. Y yo creo que esa cuestión es súper importante para explicar lo que yo creo en los 90, lo que denominan la rebelión del movimiento mapuche, porque hay condiciones materiales que están ahí latentes. Y esas condiciones materiales no es porque el mapuche sea flojo o porque la pobreza sea porque la gente no quiere trabajar, sino que hay cuestiones estructurales que están forzando esa pobreza. Entonces, ahí yo creo que el tema de la autonomía, para volver al tema de autonomía, cuando uno le pregunta a la gente de las comunidades, tienden a la autonomía, no es el desafío, no es, a lo mejor no nos vamos a encontrar con una definición ideológica tan clara de lo que es la autodeterminación. Porque muchas veces la autodeterminación para el mapuche, cuando le pregunta autonomía, es sencillamente poder sembrar, poder tener su tierra, poder recuperar las tierras que fueron arrebatadas, ¿cierto? Y tratar de decir que somos algo distinto al otro. Tal vez en algunos sectores, yo creo que hoy día un proceso ideológico que está mucho más avanzado, vamos a encontrar ya perspectivas de, bueno, separar el Estado chileno de una perspectiva más política, pero en los 90 uno se da cuenta que muchas veces la autonomía es finalmente crear lo que decía Oscar Wilcamar en una carta muy bonita que tiene él cuando llegó a detenido en el año 92 por presentar la bandera con un follo para el Consejo. Cuando manda una carta que dice, bueno, finalmente, dice, si no se fuerza mapuche, dice Oscar en el año 92, nos van a tratar como pueblo. Entonces, estamos en un año histórico, ¿cierto? O nos levantamos los mapuches, dice Oscar, y construimos las nuevas páginas de la historia, o nos van a arrastrar para siempre, ¿cierto? En esta historia. Entonces, creo que efectivamente hay un desarrollo más endógeno, vuelvo a hacer esa palabra, en el desarrollo político del movimiento mapuche, obviamente con influencia externa, siempre va a haber, el movimiento mapuche no vive al lado del mundo, pero sí creo que hay que explicar de condiciones más internas que externas. Eso es una reflexión que uno se puede ir dando cuenta. Creo que a partir del año 2005, creo que este debate empieza a madurar mucho más. Uno puede ver en las páginas, sobre todo las Quintúe, cómo empieza a hacerse un desarrollo mucho más ideológico sobre el tema de autodeterminación y autonomía. Y creo que ese debate un poco va a terminar tal vez consolidándose en lo que va a ser el Gualmapuguán como propuesta política. A mi parecer, hoy día existe, o uno puede ver en la historia del movimiento durante esto, si partimos que la historia de este segundo ciclo del movimiento mapuche contemporáneo, parte en el año 79, 78 con la fundación de los centros culturales en Mapu, es que uno puede ir visualizando de que hay una corriente autonómica que yo creo que impulsa un poco más la coordinadora como llegó en su tiempo, bajo la idea del control territorial, que me parece que es una forma autonómica de ir recomponiendo el territorio mapuche en la práctica y desde abajo. Así la trato de visualizar, trato de explicarla, en la cual efectivamente el control territorial es recuperar las tierras, hacer las siembras productivas, impulsar mucho más controles territoriales para ir construyendo las bases de la autonomía del territorio mapuche. Sin tierra, sin territorio, ¿cierto?
¿cierto? Y es imposible que haya una autonomía. ¿Dónde se va a ejercer una autonomía en el territorio? Entonces, efectivamente, es necesaria una restitución territorial del pueblo mapuche. Creo que hay otra perspectiva de la autodeterminación más autonómica, en la cual es insertarse dentro del sistema político a través de candidatos. Yo creo que Iñabur ha sido un buen ejemplo en el sentido de cómo él, como alcalde, se inserta en la institucionalidad y empieza a hacer trabajo mapuche o trabajo ideológico en perspectiva de la autonomía. Tal vez uno puede evaluar que si lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, eso yo creo que es otro debate, pero creo que ha tenido una buena eco de resonancia de estos últimos 4 alcaldes que han salido, y pienso en Talbarino en particular, donde uno ya voy viendo que se van concretizando cosas bastante interesantes, como oficializar el Mapuche Sur u otras perspectivas. Creo que también la tendencia de perspectiva se inserta también con el Mapuche. Si bien no vemos que hay hasta el día de hoy un desarrollo como de un diputado o un senador mapuche como era la idea original, sí creo que hay una perspectiva nacional mapuche y una perspectiva autonómica en su planteamiento. Y me parece que hay otra corriente que es la que está impulsando Baucán, que un poco hacer funcionar la autonomía desde los derechos internacionales. Creo que estas son 3 perspectivas, yo creo que ninguna son incompatibles. La utopía final, tal vez se rivalizan en la estrategia, ¿cierto? Y se discuten, se pelean entre ellas como parte de la tradición mapuche de clanes políticos de tratar de acabarse entre los clanes para poder hacer hegemonía. Pero creo que hay, en este abanico de movimiento mapuche autonómico, creo que hay un consenso, que esa es la utopía, ¿cierto? A conquistar. Y la otra perspectiva es que la autodeterminación es una cuestión que se conquista, no se llega del Estado, y eso se hace con una fuerza mapuche y un movimiento empoderado. Yo creo que ahí hay un tema que se podría debatir a lo mejor más adelante. Lo tercero que me gustaría señalar es que efectivamente el movimiento mapuche no es unitario, no, es un movimiento mapuche bastante diverso, un movimiento mapuche que se ha ido construyendo durante 20 años, que ha ido obviamente madurando en ese desarrollo político, un movimiento mapuche que tiene contradicciones, tiene pugnas, ¿cierto? Pero yo creo que un movimiento mapuche que no se puede reducir desde la mirada chilena, reducirlo solamente a la violencia como se trata de hacer. Es un movimiento mapuche que tiene múltiples estrategias, efectivamente ocupado desde la violencia política como instrumento, en contextos particulares históricos, hasta la vía institucional para llevar esta demanda. Por lo tanto, un movimiento que ha tenido, me parece, un amplio repertorio de estrategias para reforzar esta autonomía. Efectivamente, la que más irrumpe, ¿cierto? Tal vez el tema de la violencia, ¿cierto? Que obviamente los estados coloniales se van a encargar de cuestionar o poner en alarma, ¿cierto? Mucho más alguna estrategia. Pero leía una entrevista que salió en el Plin el jueves a Alcalá, cuando la periodista le preguntaba, bueno, pero ¿usted está de acuerdo con la quema de camiones? ¿Cierto? Decía, sí, estoy de acuerdo con la quema de camiones. ¿Pero usted de acuerdo que ocupen escopetas para la quema de camiones? Dijo, es que para la autodefensa sí es necesaria, sí. ¿Pero usted está de acuerdo con eso? Sí, dice, que los malignos no se pueden tener con hoja de canela, dice. Entonces, me parece que Alcalá, que yo creo que uno de los personajes de esta historia, creo que en algún punto también demuestra que efectivamente hay una no me cabe esa palabra, pero hay esa otredad, ¿cómo se dice la otredad? Hay una otredad que efectivamente es absolutamente violenta también con el pueblo mapuche. Y efectivamente aquí hay un punto donde el diálogo se ha diluido muchas veces y donde efectivamente hay una confrontación. La demanda mapuche es una demanda política y una demanda social. Yo creo que emerge efectivamente porque hay condiciones materiales que la generan, también hay cuestiones de derechos que se pasan a llevar, como la construcción de Yabal, que parece que delegitima la ley indígena y delegitimó a la vez a la CONADI como un instrumento válido o como interlocución válida entre pueblo indígena y Estado. Es finalmente la demostración que los derechos económicos están por sobre los derechos de los pueblos indígenas. Efectivamente, en el año 98-99 hay un contexto particular para que el grupo rupturista del movimiento, encabezado en este caso por la coordinadora, la identidad territorial de la gente, que también parte del Consejo de la Tierra, utilicen la violencia política como instrumento para la autodefensa y para poder resistir ante este avance, ¿cierto?, avasallador muchas veces del despliegue del neoliberalismo corregido o neoliberalismo a secas, como algunos lo llaman, en territorio mapuche. Creo que si no hubiera sido por lo que voy cerrando, si no hubiera sido por las acciones de violencia política y por este amplio movimiento que ha ocupado
distintos mecanismos y que ha estado debatiendo en la institucionalidad y como ha estado debatiendo también desde abajo en este movimiento, creo que el Estado no hubiera hecho concesiones como lo ha hecho hasta el día de hoy. Porque el Estado, yo creo que lo que ha avanzado, o tal vez frente a lo que estamos hoy día viendo en este actual gobierno con algunas promesas que se plantean, pero todavía nada concreto, es que creo que eso ha sido posible porque el Estado se ha tenido que ver forzado a tener que hacerle concesión al movimiento mapuche. ¿Ya? Entonces ha tenido que reconocer, en verdad histórica en otro rato, efectivamente el Estado, cuando llega al territorio mapuche, es un territorio que no existe el Estado, que el pueblo mapuche vive libremente y que hay parlamentos firmados durante esa época. Yo creo que en nuestra histórica, más que el gobierno se da cuenta de eso, creo que el gobierno finalmente tiene que se ve atrapado por este movimiento y tiene que finalmente reconocer esa verdad. Y en ese sentido creo que es un triunfo para el movimiento y no es un triunfo del gobierno, es un triunfo del movimiento, si uno lo mira desde abajo. Porque se oficializa una historia, se oficializa para las generaciones posteriores que finalmente el Estado ha tenido, en esta historia que se ha expandido y que ha dominado el territorio mapuche. Creo que si se ha generado mayores proyectos para descender la pobreza en la zona mapuche también se debe porque hay un movimiento que se levantó, ¿cierto? Se rebeló en un momento histórico y tenía que forzar al Estado también a tener que desprender dinero para apaciguar un poco la pobreza en la zona mapuche. Y tercero, que efectivamente el Estado ha respondido criminalizando para algunos sectores del movimiento mapuche su demanda, y eso ha generado efectivamente la aplicación de la ley de seguridad interior del Estado, la ley antiterrorista posteriormente, y hoy día volvemos nuevamente a la aplicación de la ley de seguridad interior del Estado. Imagino que mañana van a volver a aplicar la ley antiterrorista. Yo creo que eso demuestra a la vez que durante estos últimos 5 gobiernos, entregarle la demanda mapuche a la seguridad pública deja entrever de que es una clase política que no es capaz de visualizar la conflictividad y resolverla. ¿Sí? Me recuerda mucho esta forma de actuar, de cuando uno ve llegar nuevamente las tanquetas, que las tanquetas estaban ya en el 2001-2002, como este periodo de parlamentarismo en el cual la oligarquía no entendía que había obreros que estaban trabajando ya, que necesitaban un sueldo, que no querían que pagaran fichas, es decir, que no querían vivir en una forma precapitalista cuando se está casi diciendo que la república y el capitalismo le iba a generar la felicidad. Y la forma de resolverlo es finalmente mandando batallones a las minas a matar a los obreros. Entonces creo que ahí como de repente en pleno siglo XXI hay como un retorno en alguna medida de esta mirada neoligárquica en la cual no afrontamos los conflictos sociales y lo delegamos al conflicto a la seguridad pública. Y pensamos que con tanquetas se va a resolver este tema. Y lo que vemos a partir del 2001, cuando se oficializa esta política de la operación Paciencia, es que había un incremento de la violencia de la coerción del Estado chileno, que ha generado más mapuches muertos, más presos políticos, más gente herida, y también un incremento de la autodefensa de los mapuches, también ha generado víctimas en este conflicto, ¿cierto? Y esto estamos hablando, por lo tanto, de una escalada, ¿cierto? Y cuando se juntan, a mi parecer, conflictos de identidad, conflictos políticos, también con cuestiones religiosas, en el caso de Celestino Córdoba particularmente, estamos hablando, me parece, de fundamentalismo, y donde había fundamentalismo étnico, ¿cierto?, han sido los conflictos más radicales en el mundo. Entonces yo creo que ahí es donde la sociedad chilena también tiene que poner un ojo también frente a eso. ¿Ya? Creo que, por lo que ahora se dice que la lucha mapuche no es una lucha por venganza, y esto no se explica solamente diciendo que los agricultores fueron malos vecinos, porque efectivamente no fueron malos vecinos. Creo que es una lucha por derechos políticos y por lo tanto también la violencia política tiene que estar acorde, ¿cierto?, con el contexto social y político y también en la realidad que se está viendo el pueblo mapuche. ¿Cuáles son las victorias del movimiento? Aparte de lo que he señalado, creo que efectivamente, como dice Van Leeuwen en su libro La revuelta indígena en América Latina, creo que la emergencia de los pueblos indígenas ha hecho que efectivamente millones de indígenas vuelvan a salir nuevamente con la cabeza erguida y con la dignidad. Yo creo que el pueblo mapuche hoy día es un pueblo digno, vuelve a ser más digno, ¿cierto? Ya no necesita esconder su nombre, no necesita cambiarse el apellido, y un pueblo que hoy día retorna, ¿cierto? Retorna orgulloso de ser mapuche. Y vemos también una época súper interesante en la cual vemos la gestación también de un pensamiento mapuche, de un desarrollo intelectual, que siempre lo había, porque en verdad esa cuestión de que los mapuches no escribían, que decía, o que no tenían historia, como plantea Villalobos, uno
estamos ya descubriendo que ya encontramos en el siglo XIX una escritura bastante interesante del pueblo mapuche, pero también una oralidad bastante interesante. Pero sí hay un desarrollo, un neodesarrollo en la perspectiva del pensamiento mapuche con el objetivo de conquistar esta autonomía, en la cual objetivamente ha vivido el pueblo mapuche con derechos políticos mucho mejor que la década anterior. Un pueblo mapuche con mayor identidad tal vez, o con un retorno a su identidad, un pueblo mapuche menos pobre en perspectivas materiales que en la década del 80, un pueblo mapuche que tiene ya más perspectivas de crecimiento, un pueblo mapuche que tiene un proyecto político ideológico, y por lo tanto estamos frente a un pueblo mapuche que está tal vez en pleno siglo XXI construyendo uno de los pensamientos más interesantes dentro del contexto latinoamericano, y que efectivamente hoy día tiene como podemos pensar que hay mucha esperanza, una perspectiva de libertad, que es lo que mueve al movimiento mapuche, y por supuesto esa libertad acompañada por dignidad. Yo creo que ese es nuestro movimiento mapuche, este tema de la subjetividad.